Hola a todos, este video es el primero de una serie sobre videos de radiación y medidas. En realidad hay varias formas en las cuales podríamos necesitar medir la radiación. Podríamos medir la cantidad de radiación en el haz primario de un equipo de rayos X. También podríamos medir la cantidad de radiación secundaria que escapa del tubo de rayos X como radiación de fuga. También podríamos medir la cantidad de radiación absorbida en el paciente. Y por supuesto podríamos medir la cantidad de radiación absorbida por usted como técnico radiólogo. Cada una de estas mediciones puede ser cuantificada de diferentes maneras. Algunas de las mediciones más comunes incluyen exposición, kerma-aire, dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. Estas medidas están estrechamente relacionadas una con la otra, pero no son exactamente lo mismo. Se podría pensar como por ejemplo de varias maneras, como poder medir una canasta de frutas. Podrías medir la masa en kilogramos de esta canasta. Podrías también medir la altura de esta canasta en metros. Podrías medir el volumen de esta canasta en litros. Podrías medir la energía total de la canasta de frutas en calorías. Todas estas medidas son definitivamente relacionadas entre sí a la canasta de frutas de alguna manera, pero obviamente son muy diferentes en otros aspectos. Las unidades y cantidades utilizadas para medir la radiación también son así como este ejemplo de la canasta de frutas. Las medidas de la radiación caen en dos categorías fundamentalmente: radiación en el aire y radiación en el tejido. La radiación en el aire es una medida de la intensidad de la radiación. Estas unidades o estas mediciones incluyen la exposición y el kerma-aire. La radiación en el tejido es una medida de la dosis. Estas medidas incluyen dosis absorbida, dosis equivalente, dosis efectiva. Todas estas mediciones son diferentes pero relacionadas entre sí. Aquí hay un ejemplo. Si pudiéramos medir cada uno de esos valores que acabamos de decir durante una sola exposición de rayos X. La intensidad de las de rayos X suele ser medida como la exposición o kerma-aire. Estos valores nos dicen cuánta radiación sale del tubo de rayos X y es dirigido hacia el paciente. También podríamos usar el kerma-aire y la exposición para medir la radiación de fuga del tubo de rayos X que escapa de la carcasa del tubo de rayos X. La dosis para el paciente o para el técnico de radiólogo o cualquiera de los dos está medida primero como dosis absorbida, pero luego la dosis absorbida puede ser calculada y convertida en dosis equivalente y la dosis equivalente puede ser convertida en dosis efectiva. Entonces, ¿por qué necesitamos estas dos categorías y 5 diferentes formas de medir la radiación? Primero que nada, debes saber que en realidad hay 5 formas de cuantificar la radiación, pero la razón principal es que cada una de estas mediciones son utilizadas de diferentes maneras y nos dicen algo diferente sobre la exposición a la radiación. Por ejemplo, la dosis absorbida nos dice cuánta energía de radiación se absorbe en el paciente o en el POE. Podemos usar el número para evaluar el riesgo de efectos de corto plazo de la radiación, como eritema de piel o pérdida del cabello. Pero la dosis absorbida nos dice muy poco sobre el riesgo de efectos a largo plazo, como el cáncer. Y es por eso que necesitamos otra medición de dosis, que es la dosis efectiva, ¿verdad? La dosis efectiva se utiliza para evaluar los efectos a largo plazo, como cáncer o condiciones genéticas, pero no se usa para calcular la energía total absorbida en el paciente. Eso es la dosis efectiva. Y podemos usarlo también, esta dosis efectiva, para predecir efectos a corto plazo, como el eritema de piel o pérdida del cabello. Eso no lo podemos hacer, no podemos utilizar, es decir, esta medida para cuantificar esos efectos a corto plazo como el eritema de piel o pérdida del cabello. Entonces, aunque estas mediciones de dosis podrían usarse de diferentes maneras, también están relacionadas de alguna manera. Por ejemplo, si aumentamos los MA, esto va a aumentar la intensidad de las de rayos X, lo que entonces aumentará la exposición, así como también aumentará el kerma-aire, y esto va a resultar en un aumento en la dosis absorbida, en la dosis equivalente y en la dosis efectiva. Lo mismo es cierto para el KBP. Si aumenta el KBP, esto va a aumentar la intensidad de las de rayos X, esto va a resultar en un incremento medible en la exposición en el kerma-aire. Y si todo esto aumenta, también va a aumentar la dosis absorbida en la persona, así como su dosis equivalente y la dosis efectiva. También podríamos cambiar la distancia. Si aumentamos la distancia, el resultado es diferente. Si aumentamos la distancia entre la persona y la fuente de rayos X, esta va a dar como resultado una disminución en la intensidad de rayos X, de acuerdo con la ley inverso al cuadrado, que entonces resultará en una disminución medible en la exposición y en el kerma-aire. Y si estas cosas están disminuyendo, la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva también disminuirán. Es bueno saber que todas estas mediciones están relacionadas entre sí. Aquí hay una pregunta y tú debes de responder cuáles de las siguientes mediciones de radiación son comúnmente utilizadas para evaluar la intensidad de un haz de rayos X en el aire. Ahí están las 5 opciones, tú tienes que elegir varias de ellas y son 2 solamente.